Hola amigos programadores, en este video vengo a continuar la segunda parte del tema de redes neuronales artificiales que fue parte del curso de inteligencia artificial que estuve desarrollando en agosto del 2020. Vengo a realizar esta segunda parte práctica de programación con mucha emoción, mucha alegría y espero de ser de su total agrado. Las disculpas del caso si hubiera algún inconveniente, ya que este video lo grabo en vivo y ustedes saben todas las pequeñas inconvenientes que puede traer ese tema. Igual este video se ha realizado con la mayor dedicación, el mayor esfuerzo y la mayor seriedad posible para que tenga un buen nivel y les sea de total utilidad para ustedes, ya sea en sus trabajos de investigación o en sus cursos que tengan que ver con el área de inteligencia artificial. Muy bien, iniciamos. Recapitulando rápidamente lo que comentamos en la primera parte, comentamos los distintos tipos de redes neuronales que existen, ¿sí? En este video vamos a ver la parte práctica de programación referente a lo que son las redes neuronales profundas y las redes neuronales convolucionales, unos ejemplos muy básicos y muy interesantes para poder dominar el tema. Dependiendo del apoyo que tenga el video, de los likes, de las vistas, haré la parte práctica de todas las otras redes neuronales que podemos apreciar en este zoológico de redes, ¿no? Que así le denomino. Asimismo, explicamos qué son las redes neuronales artificiales, las comparamos con las redes neuronales que poseemos los seres humanos físicamente, ¿sí? Comparamos lo que son las señales eléctricas y químicas y cuáles son las que valoramos en la abstracción de este tema al mundo computacional. Luego explicamos la topología de las redes neuronales de tipo feed forward, ¿sí? Que son, digamos, el núcleo básico de la arquitectura básica de todas las redes, ¿sí? Donde tenemos una capa de entrada, una o más capas ocultas, la capa de salida, ¿no? Donde están los objetivos que queremos llegar a alcanzar. Después comentamos sobre los distintos mecanismos de aprendizaje que existen, tanto para trabajar lo que es aprendizaje supervisado como aprendizaje no supervisado. Asimismo, los distintos tipos de algoritmos que existen dentro de ellos, en donde nos centramos principalmente en lo que es el backpropagation, ¿sí? Comentamos las distintas funciones de activación que existen. Como podemos ver, tenemos una gama diversa y siendo de las más utilizadas las que presentamos en esta diapositiva. ReLU se usa mucho para lo que es el tema de redes neuronales convolucionales. Softmax cuando queremos decidir la clasificación en aquellos casos donde tenemos mayor cantidad de dos clases a clasificar, la sigmoidal, la tangencial, que sirven, ¿no?, para esos casos de uno o dos tipos de clasificación que queramos hacer. La Harlem, que tiene sus casos específicos también, ya sea para estudiar el perceptrón u otros casos básicos, ¿sí?, como en redes neuronales recurrentes, y etcétera, de utilidades que podemos encontrar con estas funciones. Luego explicamos qué es el perceptrón, dimos la idea de cómo es gráficamente la abstracción de un perceptrón de entradas, explicamos el perceptrón más básico que existe, que es el de dos entradas, cómo es que se calcula su salida, ¿sí?, su valor de y obviamente eso ya viene aplicado a su función de activación. Luego explicamos el algoritmo de entrenamiento en perceptrón, un algoritmo muy sencillo en donde explicamos el funcionamiento de la función lógica OR. Dimos un conjunto de patrones de entrada, ¿sí?, x1, x2, todas las posibilidades como podemos ver ahí, una tasa de aprendizaje y recorrimos las distintas iteraciones hasta que pudimos entrenar todos esos patrones y lleguen a obtener su salida deseada. Sí, su salida deseada. Entonces, como podemos ver, ahí teníamos el resumen. Luego nos dimos cuenta que el entrenamiento de un perceptrón era insuficiente si es que nosotros queríamos entrenar funciones lógicas más complejas o casos más complejos, ya que el perceptrón gráficamente divide en una línea los conjuntos que quiere clasificar, de tal manera que es casi imposible que podamos generalizarlo a un método de clasificación más interesante, más complejo, ¿no? Por tanto, aparece el backpropagation, como podemos ver en el lado derecho, que nos permite ajustar nuestros conjuntos de aprendizaje de una manera
más eficiente y ya sea la forma que tenga. Luego comentamos sobre el perceptrón multicapa, ¿sí? Comentamos la importancia de este tipo de red neuronal que se usa en el mundo de las redes neuronales profundas, ¿sí? Que es donde nos vamos a centrar. Y explicamos posteriormente lo que es el algoritmo del backpropagation. Explicamos su algoritmo, ¿no? Sus fases, la fase que va hacia adelante, la fase que recalcula los pesos, los errores, las derivadas y demás, ¿no? Para poder finalmente, al finalizar el algoritmo, poder obtener los pesos necesarios que necesita nuestra red neuronal profunda, ¿sí? Y dimos un ejemplo también para entrenar la función lógica SOR, ¿sí? Y lo explicamos con el algoritmo. En el video les dejaré el enlace para que lo puedan ver cuando les sea necesario. Y también en el video les explico la aplicación de este ejemplo, ya sea que usemos vías o no, ¿no? Porque eso ya depende de la aplicación del programador y del objetivo del ejercicio, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a la parte de programación. En lo que es la parte de programación, les he preparado en tres partes, tres ejemplos. Aquí tenemos inicialmente uno muy básico, ¿sí? Lo voy a volver a correr todo para poder verificarlo, ¿sí? En este caso, miren, estamos utilizando la librería Keras de TensorFlow y vamos a diseñar una red neuronal profunda, ¿sí? Le he agregado también una librería de visualización para poder tener una mejor intuición de lo que está formando la arquitectura de nuestra red neuronal, ¿sí? Esto es algo muy interesante. Aquí tenemos la arquitectura, ¿ya? Como podemos ver, es bien sencillo. Estamos agregando aquí, estamos indicando que tenemos 5 neuronas de entrada, 6 neuronas en nuestra primera capa oculta, ¿sí? Acá podemos ver 5 neuronas de entrada, 6 neuronas en nuestra primera capa oculta, y aquí le estamos indicando que hay otra capa oculta adicional, que es esta de aquí, ¿no? Que también tiene 6 neuronas ocultas, ¿ya? Asimismo, en la capa de salida estamos indicando que solo hay una neurona y por eso podemos obtener este gráfico, ¿no? Eso es con respecto a lo que es la arquitectura. Vamos a cambiar brevemente, vamos a ponerle 10 entradas, 10 neuronas de entrada, y vamos a colocar que la primera capa oculta tenga, por ejemplo, 4 unidades, ¿ya? Y la segunda capa oculta 5 unidades, ¿sí? Entonces, si volvemos a correr, podemos verificar que ya ha cambiado nuestro gráfico, ¿no? Tenemos 10 neuronas de entrada, tenemos 4 neuronas en la primera capa oculta, 5 neuronas en la segunda capa oculta, como se puede ver acá, y una neurona en la capa de salida. Si es que nosotros deseamos cambiar la cantidad de neuronas en la capa de salida, también lo podemos hacer sin ningún inconveniente, y nuestra topología, nuestra red se forma ahí, ¿no? Súper interesante, muy genial todo. Luego de eso, luego de que ya graficamos la arquitectura de nuestra red, ¿sí? En ese caso era el objetivo de este video. En los posteriores ejemplos nos vamos a centrar ya en analizar lo que son los hiperparámetros de entrenamiento de las redes neuronales, asimismo como del algoritmo backpropagation, ¿sí? Y de las pruebas también, para poder verificar si es que el modelo ha aprendido, ¿no? Eso es lo importante. Posteriormente, aquí tenemos otro ejemplo también. Este de aquí, muchachos, es una red neuronal convolucional. Este sí es un ejemplo un poquito más complejo, más interesante, ¿sí? Como podemos ver aquí en el graficador, estamos agregando cada una de las capas de entrada. Acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? Que nuestra primera capa de entrada tiene 32 por imagen, ¿no? Imagen de ese tamaño en escala RGB, ¿sí? Luego estamos aplicando un dropout que se va a ver por aquí, ¿no? Está el dropout. Luego nos dice que agregamos una convolución de 32 filtros con un kernel de 3x3, ¿verdad? Luego de eso le está aplicando un max pooling, ¿sí? Que lo podemos ver aquí, un max pooling.
y luego nuevamente un dropout, ¿no? Nuevamente un dropout. Y así seguimos agregando cada uno de los elementos, ¿no? Ahora le está agregando otra convolución ahí, ¿verdad? De 64 filtros, quedándole 3×3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos, si podemos ver aquí, a un punto en donde agregamos una capa de flatten, que lo que va a hacer es que la complejidad de la red neuronal convolucional lo va a aplanar en una sola lista de neuronas. ¿Para qué? Para nosotros poder formar nuestro modelo de nuestra red neuronal feed forward, ¿no? Y poder aquí analizar el entrenamiento, el ajuste de pesos, el algoritmo de propagation, etc. ¿Ya? Entonces aquí podemos tener, miren, en este caso, súper mega interesante, tenemos, se ha seleccionado 512 neuronas en la primera capa oculta. 512 neuronas, ¿sí? 512 neuronas. ¿Ya? Y acá nos indica, ¿no? Como acá hay 10, acá dice que faltan 502, ¿no? Obviamente no va a poder graficar todo porque sería un gráfico ya ilegible, ¿no? No sería útil. Y en el caso de, y luego aquí le he agregado un dropout. Miren, como pueden ver aquí, le he agregado un dropout. Lo que hace el dropout es que activa y desactiva ciertas neuronas aleatoriamente para que eso nos permita, no permita que la red vaya a sobreaprender, no caiga en memorización, sino sea como el ser humano, ¿no? Y simule el aprendizaje, ¿no? Más que el sobreaprendizaje. Luego agrega en la capa de salida, podemos ver que hay 10 neuronas de salida y se aplica la función de activación softmax, ¿no? Ya que aquí en la capa de salida tenemos más de 2 clases valga la redundancia, a clasificar, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Acá están las 10 neuronas de salida. Si es que nosotros cambiamos, por ejemplo, aquí a 2, también se puede, no hay ningún problema. En la salida vamos a obtener 2 neuronas de salida. Si es que queremos quitarle la operación de dropout, también lo podemos hacer. Esta selección de componentes se logra por la experimentación, ¿no? Eso ya es un tema de programadores, un tema de ajustar la red, de analizar cómo es que nos da nuestro accuracy y nuestro error de la red neuronal, ¿no? En base a eso nosotros vamos a ir moviendo y recalculando los distintos elementos, agregando o quitando distintas capas de la red neuronal, ¿sí? Por ejemplo, nosotros si deseamos podemos quitar toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, del análisis, ¿no? Podemos quitar todo. Miren, acá como pueden ver, es bastante extenso, ¿verdad? Hasta que llega al flatten y a lo demás. Pero si nosotros queremos una red neuronal convolucional más pequeña, más básica, para que solucione un problema de imágenes muy sencillas, entonces podemos reducirlo, ¿no? A una estructura mínima que nos baste para hallar una solución, ¿ya? Entonces eso es lo primero que quería explicarles, demostrarles también, ¿no? Gráficamente todo ese tema que es súper mega importante. Luego ya vamos aquí a la parte del entrenamiento con el backpropagation. Miren, en este caso estamos entrenando el perceptrón multicapa, ¿sí? El que está en el ejemplo del tema anterior que vimos previamente, ¿ya? Estamos entrenando la función SOR de 2 entradas, ¿sí? Y en la función SOR lo que hace la red neuronal es que ante valores diferentes debes tener la salida de 1 y ante valores iguales la salida de 0, ¿ya? Entonces vamos a ver todo ese proceso. Si podemos aquí darnos cuenta, inicialmente importamos nuestras librerías necesarias, ¿no? Para poder trabajar el tema. Generamos nuestra data de entrenamiento, ¿sí? Tanto en X, tenemos aquí nuestra tabla de verdad, ¿no? Y en el Y tenemos la salida de cada conjunto de par de patrones de entrada, ¿no? 0, 0 da 0, 0, 1 da 1 y así, ¿no? Luego generamos nuestro modelo Keras, ¿sí? Que es un modelo, en este caso, se genera con la función secuencial. Agregamos nuestra primera capa oculta que va a tener 8 neuronas, ¿sí? La cantidad de neuronas en la entrada va a ser 2, perdón.
La capa oculta va a tener 8 neuronas. Luego, miren, estamos agregando una activación, una función de activación tangencial. Y en la salida estamos agregando una única neurona, ¿no? Que va a estar activada por Softmax. Eso gráficamente debe estar acá. Miremos, tenemos, aquí dice claramente 2 neuronas de entrada, 8 neuronas en la capa oculta, una función de activación de tipo tangencial y finalmente una única neurona de salida, ¿no? Que nos indica acá. Como podemos ver, el gráfico nos da claramente la visualización de que está bien formada nuestra red neuronal, ¿no? Si tuviéramos alguna duda, vamos a agregarle, vamos a cambiarle ahí, podemos cambiar, ¿no? la cantidad de neuronas que tiene, ¿sí? Lo vamos a hacer para probar, ¿ya? Yo ya lo he probado con 8, como les digo, es por ensayo de error, y he obtenido muy buenos resultados, ¿no? Eso ya, este es un tema, el de redes neuronales es bastante, súper mega genial. Hay que hacer bastante ensayo de error y eso solo te lo da la experiencia, ¿no? Para ajustar todos tus hiperparámetros, etcétera. Es un tema bastante interesante. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, aquí le he subido, ¿no? La cantidad de neuronas en la capa oculta a 10, ¿no? ¿Sí? Si pueden verificar, 3, 5, 8, 10, ¿no? Y acá anteriormente estaba en 8. ¿Ya? Entonces podemos modificarlo, el modelo, a nuestro gusto. Yo lo voy a mantener en 8 porque ya lo he probado con ese valor y me da excelentes resultados. Si es que lo variaré ahorita, puede que no, y el objetivo que quiero es que ustedes puedan ver un buen aprendizaje, ¿no? Luego de eso, que ya definimos la arquitectura de la red, tenemos que llamar a un método de compilación. En ese método de compilación, que es previo al entrenamiento, va a recibir ciertos parámetros. Como podemos ver aquí, recibe un optimizador, ¿sí? Esos optimizadores son los que tienen que ver con la gradiente descendiente, ¿sí? Eso ya es un tema matemático previo que le he explicado ya en otros videos en mi canal. Y en este caso, uno de los más estables, más modernos y mejor fundamentados que tenemos en la actualidad es el método de Adam, ¿no? Es por eso que yo le he colocado ahí. Hay otros métodos como son el SGD, ADAGRAD, otros, pero no he obtenido los mismos resultados al entrenar este algoritmo, por eso que he decidido usar el Adam. En las funciones de pérdida he tenido que utilizar Binary Cross Entropy, ¿no? Ya que en este caso tenemos dos posibles valores a obtener. Y en las métricas que quiero que me muestre el modelo es el accuracy, ¿no? Eso es las métricas que yo quiero que muestre para el momento de generar el entrenamiento, ¿ya? Ahorita se va a ver el entrenamiento y les voy a explicar, ¿sí? Ahorita va a avanzar aquí en la función fit. En la función fit le he colocado los patrones más básicos posibles para realizar el entrenamiento de una red neuronal, ¿sí? Como podemos ver, aquí está avanzando las generaciones. Le he dado solo 2000 épocas de entrenamiento, cuando eso es muy poco, ¿no? En sí, en un modelo más grande, mucho más interesante, le podemos dar, mayormente se le da en funciones de 2, ¿no? 2 a la 10, 2 a la 15, 2 a la 20, qué sé yo, ¿ya? Pero como este es un ejemplo didáctico, le he dado 2000 épocas de entrenamiento y como podemos ver obtenemos un error muy pequeñito, ínfimo, casi nulo y un accuracy bastante adecuado. Luego cuando hacemos las predicciones, miren, vamos a verificar si la red nos ha aprendido, ¿no? Ha obtenido la salida deseada igual que la salida calculada. Entonces en este caso podemos ver que al poner elementos iguales nos da una clasificación muy baja, muy cercana a 0, ¿no? Que si la redondeamos nos va a salir 0, 1, 1, 0, que es lo mismo que nos indica nuestra tabla de verdad, ¿no? Entonces eso quiere decir que hemos podido hacer un buen entrenamiento y para verificar si se ha generalizado bien el aprendizaje, ¿no? Tenemos que utilizar otros valores distintos a los que están en nuestro conjunto de entrenamiento, ¿no? O valores similares pero distintos. Y en este caso, al usar, miren, dos valores iguales, ¿no? Dos valores iguales, nos damos cuenta que el resultado nos da 0 o cercano a 0, ¿no? Y usamos valores diferentes y nos da valores cercanos a 1 y por eso lo redondea a 1.
Ahora, obviamente que si queremos generalizarlo mucho mejor y hacer muchísimas más pruebas, tendríamos que agregar más rondas de entrenamiento, cambiar más parámetros, etcétera y etcétera y etcétera de valores, ¿no? Que nos puedan permitir dar mejores resultados. ¿Qué dice acá? Más bien 2 o 3. Perdón. Esto de aquí debe estar aquí dentro, ¿no? Aquí, dentro de este conjunto. Y ahí está, ¿no? Diferentes 1, ¿no? Vamos a poner el negativo 1, ¿ya ven? Entonces, el modelo ha generalizado muy bien. Sí, acá iguales. Debería cambiar a 0, ¿no? A ver, ¿qué pasa si le ponemos valores muy cerquita? También se queda en 0, ¿no? Entonces, eso es el margen de error y de acierto que tienen las redes neuronales, ¿no? Recordemos que las redes neuronales nos dan muy buenos resultados, pero no quiere decir que siempre van a ser los correctos, ¿no? Nos dan un porcentaje de cercanía hacia un cierto conjunto, una cierta clasificación, y eso es lo que debe ser mayoritariamente exitoso, ¿no? Muy bien. Y para finalizar, tengo aquí un ejemplo muchísimo más fuerte, más interesante, en donde se ha entrenado lo que es el conjunto de datos MNIST. Ese es un conjunto de datos ya muy clásico, muy usado, muy estudiado, ¿no? Que está dentro de la librería Keras también, en donde nos va a permitir obtener, aquí vamos a poder ver, nos puede permitir entrenar dígitos, entrenar caracteres, etcétera, de elementos, ¿no? En este caso, esta red está preparada para entrenar y clasificar con 100% de éxito lo que son dígitos, ¿sí? Dígitos. Muy bien. Y eso es lo que voy a explicar a continuación. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Primero hemos importado ciertas librerías que necesitamos, la librería para obtener la dirección actual del directorio en donde estamos, porque vamos a cargar la librería MNIST, pero de un archivo puntual, ¿sí? La data, ya que en algunos casos descargar toda la data desde internet y eso es tedioso, es pesado, ¿no? En este caso ya yo lo estoy cargando desde un archivo en específico. Luego la librería NumPy, que es muy utilizada para hacer operaciones matemáticas, vectoriales, etc. Y obviamente Keras, ¿no? Que es el núcleo de TensorFlow para entrenar redes neuronales, que lo utilizamos aquí. La librería Matplotlib para que es todo lo que es dibujos. Y distintas funciones ya propias de lo que son las redes neuronales convolucionales, ¿no? Como son la función Convolution 2D, Max Pooling 2D, Flatten u otras muchas más que podrían haber que se consideran internamente de esto, ¿no? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Aquí descargamos la data, ¿no? Aquí estoy mostrando, miren, el tamaño del conjunto de los datos es bastante grande, ¿ya? El tamaño del conjunto de los datos, pero las imágenes son bastante pequeñas, bastante amigables. Luego de eso, estoy que las categorizo, todo la data de entrenamiento y la data de prueba, estoy que la separo adecuadamente para poder manipularla. Luego genero el modelo de la red neuronal, ¿sí? Le agrego, miren, acá una entrada de 28 por 28, ¿sí? Como acá nos indica por 1, acá un detalle súper interesante, sabe que la imagen de entrada es una imagen en escala de grises, ¿no? Es un detalle súper importante, ¿sí? A diferencia del ejemplo primero que vimos, la imagen era RGB, ¿no? Porque indicamos que recibía los 3 parámetros de color. Bueno, luego viene una convolución de 32 filtros con un kernel de 3×3, ¿no? Lo que nos indica acá. Y así sucesivamente, ¿no? Agregamos más convoluciones, agregamos, por acá vienen más convoluciones, como podemos ver, miren de azul, viene el pooling y luego viene un dropout, que es el de aquí, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Luego viene una operación de flatten, que es la que está aquí. Posteriormente tenemos una operación de, agregamos una capa oculta con 128 neuronas, lo que está aquí. Acá dice más 118 porque hay 10 en vista y 118 que falta verificar. Luego viene una capa de dropout aquí y finalmente la capa de salida que tiene 10 neuronas activadas por softmax, ¿no? Ahí está. Entonces
Está la arquitectura completita, bien explicada, no hay dudas en eso. Luego seleccionamos los métodos de compilación, los hiperparámetros para la función de pérdida, ¿sí? Que ahí está, categorical cross entropy. En este caso usamos categorical porque vamos a trabajar con clasificaciones, con imágenes, ¿sí? En el ejemplo anterior, si podemos verificar, tenía, si no me equivoco, el binary cross entropy porque era otro objetivo a clasificar, ¿no? Era otro objetivo aquí, ¿no? Acá teníamos otro tipo de modelo a clasificar. El optimizador usamos Adam también y mostramos la métrica de la accuracy, ¿no? Que es esta métrica, ¿sí? Si no agregamos esta línea, por defecto solamente nos sale esta poca información, ¿ya? Luego llamamos a la función de entrenamiento, mandamos el conjunto de entrenamiento tanto en X como en Y. Le estamos indicando aquí que lo trabaje en batch size, ¿no? En porciones de datos de 32 en 32. Y solamente estamos indicando, miren, una época de entrenamiento porque es lo que nos basta para poder obtener, como ustedes verán acá, muy buenos resultados, ¿ya? Si queremos mejores resultados, aunque estos, ¿no? Y así agregamos más data o qué sé yo, entonces aquí simplemente cambiamos las iteraciones, ¿no? Eso es más que obvio, las épocas. Luego, aquí podemos ver la longitud de la cantidad de datos que vamos a probar. Miren, del conjunto de pruebas tenemos 10.000 datos para probar. Selecciono 10 datos aleatorios de esos 10.000 datos y aquí voy prediciendo, ¿no? Con lo que me da la función model predict, obtengo lo que me predice el modelo y eso lo voy a comparar con lo que es lo actual que me dice tanto gráficamente, ¿no? La etiqueta como el texto, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que el actual dígito es 1 y lo predecido es 1. Ahí está correcto. El dígito es 7, lo predecido es 7. Todo perfecto. Y así sucesivamente, ¿no? Tanto para el 9, 8, etc. Estas pruebas son aleatorias porque aquí le he dado que elija aleatoriamente tanta cantidad de elementos, ¿no? Entonces esto siempre va a variar, pero en todo lo que yo he podido verificar, que he hecho bastantes pruebas, quizás haya encontrado un error tras realizar una gran cantidad enorme de pruebas, lo cual es perfectamente bien, ¿no? Ya que hemos utilizado pocos recursos, no hemos sobreentrenado, hemos hecho una red neuronal convolucional muy pequeñita, ¿no? Porque en sí una red neuronal convolucional, pueden ver mi video de Transfer Learning, maneja una gran cantidad de convoluciones, pooling, etcétera, gigante. ¿Sí? En este caso es muy pequeñita, muy amigable la red que tenemos, ¿ya? Como se puede ver ahí, miren, muy pequeñita, ¿no? Y aún así se obtiene excelentes resultados, ¿ya? Eso es. Entonces, si les quedara alguna duda, alguna consulta, ¿no? Tanto ya sea de este ejemplo de red neuronal convolucional o este ejemplo de red neuronal profunda, lo hacen en los comentarios, yo estaré feliz de responder. Asimismo, según el apoyo del video, como ya les dije, haré otros videos con los otros tipos de redes neuronales, ¿no? Que los tengo ya bastante trabajados, ¿no? En mi experiencia. Muy bien, y no me despido sin antes recordarles que brindo el servicio de asesoría de tesis y desarrollo de software en inteligencia artificial y visión computacional, ¿no? Y estoy encantado de apoyarles si fuera el caso que necesitan mi apoyo, ¿no? Que yo brindo ese servicio y espero que el video sea de su total agrado y motivación y espero todo su apoyo. Muchísimas gracias con todos.